¿Por qué un libro sagrado contiene tantas guerras sangrientas? Desde el rescate de Lot por parte de Abraham hasta las brutales batallas en la época de Sansón, la Biblia no oculta la realidad del conflicto humano. Una y otra vez los hombres empuñaron espadas, a veces para defender a su pueblo, otras para cumplir un mandato divino. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué permitió Dios que estas guerras se desarrollaran? ¿Y qué nos enseñan hoy estas páginas empapadas de sangre? Eclesiastés 3:8 dice: tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero ¿por qué colocó Dios a su pueblo una y otra vez en tiempos de guerra? Ese es el viaje que emprenderemos juntos, descubriendo cada guerra sangrienta de la Biblia, desde Abraham hasta Sansón, y el significado más profundo que hay detrás de ellas. La historia de la guerra en la Biblia comienza pronto, mucho antes de que Israel se convirtiera en un reino. El primer conflicto sangriento que encontramos está en Génesis 14, cuando Abraham armó a sus hombres adiestrados para rescatar a su sobrino Lot de los reyes invasores. Esto no era un imperio que se expandía por el poder, sino una familia que lo arriesgaba todo para salvar a uno de los suyos. Sin embargo, terminó con cadáveres en el campo de batalla. Ya vemos que la guerra en las Escrituras no es aleatoria, está ligada al pacto, a las promesas, a la protección de Dios de su linaje escogido. Más tarde, a medida que Israel crecía como pueblo, la guerra se convirtió en una realidad recurrente. En el Éxodo, Dios libró a su pueblo de Egipto sin espada, pero cuando llegaron a la tierra prometida, se enfrentaron a ejércitos que se negaban a dejarles pasar. Los amalecitas atacaron en el desierto y Moisés alzó sus manos al cielo mientras Josué luchaba abajo. La victoria no fue cuestión de estrategia o fuerza, sino de la presencia de Dios. La guerra misma se convirtió en un ejemplo de dependencia. Cuando las manos de Moisés caían, Israel flaqueaba. Cuando sus manos se levantaban, Israel prevalecía. Cuando comenzó la conquista bajo Josué, las guerras se volvieron aún más sangrientas. Jericó cayó no por máquinas de asedio, sino por la intervención milagrosa de Dios. La destrucción fue total, planteando preguntas difíciles. ¿Por qué ordenaría Dios que ciudades enteras fueran aniquiladas? Algunos estudiosos ven esto como un juicio divino sobre naciones inmersas en la idolatría y el sacrificio de niños. Otros lo ven como un lenguaje simbólico de victoria total, enfatizando la santidad de Dios y la necesidad de pureza de Israel. De cualquier manera, las guerras nunca fueron meramente humanas, se enmarcaron como guerras de Dios. Más adelante, durante el período de los jueces, la guerra se convirtió en un ciclo. Israel pecaba, los enemigos invadían, el pueblo clamaba y Dios levantaba un libertador. La guerra de Gedeón contra los madianitas demostró que la victoria no residía en los números. Su ejército fue reducido de 32.000 a solo 300 hombres que portaban antorchas y trompetas en lugar de armas. El derramamiento de sangre que siguió reveló de nuevo: Dios lucha por su pueblo a menudo de formas inesperadas. Finalmente, Sansón, el último juez de esta sección, vivió en una época empapada de conflicto con los filisteos. Su historia está llena de actos de violencia impactantes: matar a 1000 hombres con una quijada de burro, quemar campos, derribar puertas. Sin embargo, el propio Sansón era profundamente defectuoso, impulsado tanto por la venganza personal como por un llamado divino. Sus sangrientas batallas plantean una dura verdad. Incluso cuando Dios usa a alguien, su debilidad y pecado humanos pueden manchar la historia. Desde Abraham hasta Sansón, las guerras de la Biblia no son simplemente registros de violencia. Son revelaciones de la justicia de Dios, de su protección, del pecado humano y del coste del pacto. Cada guerra tiene un significado más allá del campo de batalla. Cuando leemos sobre estas guerras sangrientas en la Biblia, inmediatamente nos enfrentamos a una tensión. ¿Cómo puede un Dios de amor ser también el Dios que permitió o incluso ordenó la guerra? A lo largo de los siglos, creyentes y estudiosos han ofrecido diferentes formas de entender esto. Primera perspectiva: juicio divino. Algunos argumentan que estas guerras fueron la forma de Dios de juzgar a naciones inmersas en la idolatría, el sacrificio humano y la violencia. Así como el diluvio en tiempos de Noé barrió la maldad, así estas guerras purgaron la tierra de la iniquidad. Según esta visión, las guerras no fueron derramamiento de sangre arbitrario, sino un tribunal de la historia donde la santidad de Dios chocó con la rebelión humana. Segunda perspectiva: supervivencia del pacto. Otra forma de ver las guerras es a través de la lente de la supervivencia de Israel. Rodeado de naciones hostiles, Israel era pequeño, frágil y constantemente amenazado. Sin la intervención de Dios a través de la guerra, el pueblo del pacto podría haber sido destruido mucho antes de la venida del Mesías. En este sentido, las guerras fueron menos sobre conquista y más sobre preservación, manteniendo viva la línea de Abraham hasta Cristo. Tercera perspectiva: lectura simbólica o teológica. Algunos intérpretes sugieren que estos relatos están escritos con un énfasis teológico, no solo como un informe militar.
Las historias resaltan que el verdadero poder detrás de la victoria no son las armas, sino la obediencia a Dios. Los muros de Jericó cayeron por fe, no por fuerza. Los 300 hombres de Gedeón triunfaron porque Dios lo quiso, no porque tuvieran tácticas superiores. Desde esta perspectiva, las guerras funcionan como parábolas de la verdad espiritual. Debilidad humana más fuerza divina es igual a victoria imparable. Cada perspectiva plantea sus propias preguntas, ¿no? Si fueron juicios, ¿por qué tanto sufrimiento incluso de inocentes? Si se trataba de la supervivencia del pacto, ¿qué dice eso sobre la elección de Dios de favorecer a una nación sobre otras? Si fueron simbólicas, ¿dónde trazamos la línea entre historia y teología? La tensión persiste. Dios es misericordioso y justo. Él trae la paz, pero permite la guerra. Estas múltiples perspectivas nos recuerdan que las guerras de la Biblia no son simples historias de violencia, sino profundos misterios de cómo los propósitos divinos se cruzan con la historia humana. Es fácil tratar las sangrientas guerras de la Biblia como historia antigua, muy alejada de nuestras vidas. Sin embargo, la verdad es que los patrones que vimos entonces todavía resuenan hoy. La humanidad todavía libra guerras, a veces por supervivencia, a veces por poder, a veces en nombre de la creencia, y detrás de cada conflicto moderno todavía podemos hacernos la misma pregunta inquietante: ¿dónde está Dios en todo esto? En la Biblia, las guerras a menudo exponían el estado espiritual del pueblo de Dios. Cuando Israel confiaba en él, incluso pequeños ejércitos superaban probabilidades imposibles. Cuando se volvían a los ídolos o a la fuerza humana, eran aplastados. Ese mismo principio sigue siendo visible en nuestro mundo, aunque el campo de batalla se vea diferente. Puede que no levantemos espadas y escudos, pero libramos guerras de ideología, cultura, política y tecnología. La lucha entre la fe y el compromiso, entre el bien y el mal, todavía sigue. Consideremos cómo las naciones hoy justifican la violencia, algunas en nombre de la justicia, otras en nombre de la libertad y otras en nombre de la religión. Las mismas preguntas que se hicieron a Josué y Gedeón pueden hacerse ahora. ¿Luchamos por nosotros mismos o estamos alineados con los propósitos de Dios? La historia demuestra que las guerras sin Dios solo multiplican la destrucción, mientras que las victorias, alineadas con su voluntad, traen una transformación duradera. Las guerras de la Biblia también nos recuerdan que la paz es frágil. Así como la paz de Israel dependía de la fidelidad, nuestras sociedades hoy experimentan conflictos cuando se abandonan la verdad, la justicia y la rectitud. Puede que no lo llamemos amalecitas o filisteos, pero la corrupción, la codicia y el pecado todavía esclavizan a las naciones. Estas sangrientas historias no están destinadas a glorificar la violencia, sino a señalarnos una realidad más profunda. La verdadera paz no puede venir solo a través de la fuerza humana, debe venir a través de Dios. Y eso es tan cierto en el siglo XXI como lo fue en los días de Abraham y Sansón. ¿Qué podemos sacar de estas historias de sangre y batalla? La Biblia nunca registra la guerra simplemente para impactarnos, las registra para enseñarnos, y las lecciones son tanto aleccionadoras como transformadoras. Primero, aprendemos que la fuerza humana nunca es suficiente. Abraham no podría haber rescatado a Lot sin la ayuda de Dios. Gedeón no podría haber derrotado a los madianitas con 300 hombres a menos que Dios estuviera en ello. La mayor fuerza de Sansón no era su cabello, sino el espíritu del Señor que se movía en él. Cada batalla susurra la misma verdad. Sin Dios perdemos. Con Él, incluso lo imposible se vuelve posible. Segundo, las guerras nos muestran el coste del pecado y la desobediencia. Los enemigos de Israel surgían cada vez que el pueblo se apartaba de Dios. Sus derrotas nunca fueron aleatorias, fueron advertencias. Lo mismo es cierto para nosotros. Cuando caemos en el compromiso, invitamos batallas que nunca debimos librar. El pecado siempre lleva a la esclavitud, y solo el arrepentimiento puede restaurar la libertad. Tercero, las guerras nos recuerdan que Dios lucha por su pueblo, pero sus métodos pueden sorprendernos. A veces libra a través de actos poderosos, a veces a través de la debilidad, a veces incluso a través del fracaso de líderes imperfectos como Sansón. El punto no es el arma, sino el Dios que maneja la historia para su gloria. Para nosotros hoy, la lección es clara. La vida es un campo de batalla. Puede que no llevemos espadas, pero nos enfrentamos a batallas contra la tentación, la desesperación, la injusticia y la incredulidad. La pregunta no es si lucharemos, sino si lucharemos con nuestra propia fuerza o bajo el estandarte del Señor. Así que debemos preguntarnos, ¿estamos con Dios en nuestras luchas? ¿O estamos librando batallas de nuestra propia invención condenadas al fracaso? Las guerras de Abraham a Sansón nos llaman a examinar dónde reside verdaderamente nuestra confianza. Al final de todas estas historias, Abraham rescatando a Lot, Josué conquistando Jericó, Gedeón venciendo a los madianitas, Sansón luchando contra los filisteos, una verdad resplandece. La guerra en la Biblia nunca es solo cuestión de espadas y sangre.
Se trata de la soberanía de Dios, se trata de que su pueblo aprenda a confiar en Él en las horas más oscuras. Estas sangrientas páginas nos recuerdan que ningún ejército humano, ningún líder humano y ningún poder humano puede traer una paz duradera. Cada guerra en las Escrituras apunta hacia aquel que obtendría la victoria final, no derramando la sangre de sus enemigos, sino derramando su propia sangre por ellos. En la cruz, Jesucristo libró la batalla más grande, derrotando al pecado, la muerte y el diablo. Así, mientras la Biblia registra guerras sangrientas desde Abraham hasta Sansón, también nos lleva a una esperanza mayor, que la verdadera victoria no viene a través de la violencia, sino a través de Cristo. La pregunta que queda para cada uno de nosotros no es si entendemos cada detalle de esas guerras antiguas, sino si hemos entrado en la victoria que Jesús ya ha ganado. Porque al final lo que más importa no son las guerras de la historia, sino si tu nombre está escrito en el libro de la vida, asegurado por la sangre del Cordero. Si este viaje a través de las sangrientas guerras de la Biblia ha abierto tus ojos a las verdades más profundas detrás de las batallas, no dejes que termine aquí. Sigue profundizando en las Escrituras, porque cada historia apunta a la historia más grande de la victoria de Cristo. Si este vídeo te ha parecido significativo, por favor suscríbete a Luz de la Escritura para no perderte la próxima inmersión profunda. Comparte este vídeo con alguien que tenga preguntas sobre las partes difíciles de la Biblia y exploremos juntos la palabra de Dios. Gracias por ver el vídeo, que el Señor te guíe a través de cada batalla que enfrentes y que siempre recuerdes que en Cristo la guerra definitiva ya ha sido ganada.